En clave digital con Fundación Dédalo. Los podcasts. Comenzamos desde Fundación Dédalo con unas sesiones que queremos realizar, comenzar y continuar basada en podcast, un formato que está muy de moda actualmente y que creemos conveniente para lograr uno de nuestros objetivos, ¿no? Que es la sensibilización, la difusión y también la formación al respecto de temáticas de interés, temáticas relacionadas todas ellas con la tecnología. Y vamos a comenzar, hemos creído conveniente comenzar esta serie de podcast hablando sobre la temática de podcast, ni más ni menos, para ver un poquito pues, de qué se trata, qué es esto de los podcasts, enseñar un poquito qué funcionalidades tiene, qué elementos se necesitan y cómo podemos hacerlo de una manera adecuada. Tenemos el placer de contar con uno de nuestros colaboradores más habituales, experto en comunicación, en marketing, experto en formación también, formador muy experimentado y que, como digo, tenemos la suerte de contar con Juan Luis Pérez Rández, que nos va a hablar también un poquito de los podcasts. Podríamos empezar, Juan Luis, si te parece, hablando un poquito de qué es esto de los podcasts. Hola, ¿qué tal, Mario? Pues esto de los podcasts es algo que está últimamente muy de moda en España, sobre todo en Estados Unidos ya lleva mucho tiempo y sobre todo mucha gente me pregunta que por qué está tan de moda y demás. Yo creo que sobre todo es por el consumo, es decir, cómo podemos consumir un podcast. Al final consumimos también nosotros mucho vídeo, ¿vale? Pero el podcast lo bueno que tiene es que podemos hacer otras cosas, ¿vale? Entonces, los podcasts podemos decir que son programas de audio en el que contamos cosas, ¿vale? Y tienen una periodicidad determinada, ¿vale? Lo mismo que un blog tiene una periodicidad donde tú vas contando sobre una historia o un tema, pues los podcasts es en audio, a veces también en vídeo, mezclan el audio y el vídeo, pero tiene una periodicidad determinada. Voy a añadir, Juan Luis, si te parece, Sí. qué usos se le puede dar a estos podcasts. Podríamos comentar que se pueden utilizar como entretenimiento, se pueden utilizar para formar, ¿no? Como educación, para enseñar marketing, para muy diferentes tipos de uso, ¿no? Los consumidores de podcast o de estos audios, ¿no? Que se puede definir, como muy bien has hecho, como archivos multimedia digitales, ¿no? Que un usuario puede descargar o puede más que visualizar, escuchar, ¿no? En Escuchar directo online, sí. o en vivo. Eso, los ejemplos de uso, estábamos hablando, en entretenimiento, educación. Yo conozco casos, ¿no? Que lo usan pues mientras están haciendo tareas cotidianas para, digamos, ese rato que se pase un poco más ameno, podrían escucharlo, ¿no? Y serviría muy bien. Eso es. El podcast luego tiene una función que, dependiendo del uso que queramos darle a ese podcast, que puede ser educacional. En este caso, desde Fundación Dédalo, lo que queremos es que estos podcasts sean educacionales, es decir, que sean píldoras de poco tiempo y que te lleve luego a tú desarrollar más sobre esos temas. Pues el podcast puede ser una entrevista, como en este caso estamos haciendo nosotros hablando sobre temas determinados, ¿vale? Ujú. Puede ser un programa de radio que saca los cortes más destacados o el programa entero. Puede ser alguien sin más comentando sobre un tema determinado. Por ejemplo, hay muchos podcasts culturales hablando sobre series y hay gente que va Ujú. hablando sobre series. Es decir, que el formato, yo siempre digo, el formato es lo de menos, lo importante es el contenido que tú quieras contar. Si el contenido de lo que contamos es interesante, el formato ya se irá adaptando a uno u a otro. Y antes de pasar al contenido, Juan Luis, me gustaría que habláramos sobre qué necesitamos para hacer un podcast, perdón, porque seguro que alguno de nuestros oyentes se puede preguntar, oye, a mí me interesa la temática o me gustaría hacer uno, ¿qué necesito o qué necesito para hacer un podcast, ¿no? Podríamos decir que lo principal o de las cosas más importantes podría ser un micrófono y un buen micrófono en este caso, ¿no? Si queremos hacer un podcast de calidad, poder tener un micrófono un poquito decente, auriculares, software de grabación, sería un poquito la idea, ¿no? No sé si quieres añadir algo. Eh,
siempre, y yo creo que en los cursos también lo digo y con lo del podcast pasa siempre, que estamos pensando en qué necesitamos, ¿vale? Es decir, que es interesante, es decir, oye, pues cuanto mejor sea el audio, al final es... pero a mí me parece que lo más importante es tener la idea y hacerlo. Es decir, ya mejoraremos el audio, ya mejoraremos la grabación, ya mejoraremos Estaríamos la hablando de edición. un buen guión, un buen contenido, ¿no? Eso es decir, algo que atraiga, que luego es importante, evidentemente, cuanto mejor editemos nuestro podcast, cuanto mejor sea el audio, cuando mejor sea la carátula de entrada y la música te llame o te incite, mucho mejor. Pero para mí lo importante es tener un buen contenido y tener un buen guión, una buena estructura, es decir, que la gente al final nos siga y esté atrapado en ese podcast. Y algo que no hemos hablado, Juan Luis, es el tema de o la necesidad de ser un buen orador, porque no todo el mundo puede estar preparado para hacer un podcast. O sea, tenemos que saber también, ¿no? nuestras limitaciones. Se puede trabajar también, pero yo creo que es importante también saber comunicar y que sea algo atractivo y que no aburra, en definitiva, ¿no? Totalmente, tiene que ser algo dinámico. Cada vez estamos en un mundo en el que hay muchos inputs y tenemos que tener en cuenta que el consumo de podcast muchas veces es con otra acción, es decir, uno está paseando, corriendo o viendo. Entonces, tenemos que captar mucho la atención. Por eso, lo que tú dices de la oración, de tenemos que ser rápidos, ágiles, es decir, no podemos aburrir o dormir un poco, es decir, no somos Carlos Herrera que saca un discurso en la radio y todo el mundo le escucha, ¿vale? Entonces tenemos que ser bastante ágiles a la hora de expresar el contenido que queremos realizar. Y que sepan nuestros oyentes también que si tienen la idea de realizar un podcast, si están pensando en formarse, tenemos también nuestros servicios, nuestra formación, fundaciondedalo.org, somos Fundación Dédalo, estamos ubicados en Tudela, pero con la tecnología cualquiera puede contactarnos y puede preguntarnos, puede formarse al respecto, ¿no? Y que sepan que estamos ahí si necesitan ayuda o si necesitan algún tipo de consejo. Podríamos concluir brevemente, ¿no, Juan Luis? Repasando un poquito los puntos. Hemos hablado de que es un podcast, ¿no? Hemos dicho que son archivos multimedia que podemos tanto descargar como reproducir en directo a través de diferentes plataformas. No hemos hablado de plataformas, pero podríamos hacer un inciso en que igual las plataformas más conocidas y más utilizadas son Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eBooks, estamos hablando de SoundCloud también, diferentes plataformas que conoce casi todo el mundo o que quien no conozca se las nombramos, ¿no? Para que sepan las plataformas que se utilizan para realizar estos podcasts, ¿no? Y hemos dado, pues eso, un poquito repaso de los elementos básicos necesarios para poder realizar los podcasts y algunos consejos de grabación y edición, ¿no? Hay que tener, si queremos editarlo nosotros mismos, tenemos que tener un software de edición, ¿no? Que puede ser Audacity, puede ser diferentes software que podemos encontrar, tanto de pago como gratuito, y el tema de la calidad de sonido y demás, que eso sí que hemos comentado que cuando empezamos podemos obviarlo un poquito, ¿no? Para ver qué tal funciona todo al principio y luego siempre se puede mejorar esa calidad. Como resumen, animar a todos nuestros oyentes, ¿no? A que si tienen interés tanto de escuchar o de hacer su propio podcast, se pongan a ello. Es algo interesante, algo que puede servir y está muy de moda. Y que pueden seguirnos en nuestros podcasts, en nuestra página web que es fundaciondedalo.org y en las diferentes plataformas que iremos publicando los mismos. Pueden seguirnos, preguntarnos, comentarnos y contactar con nosotros. Muchas gracias, Juan Luis. Muchas gracias, Mario. En Clave Digital con Fundación Dédalo.